Vamos entonces a iniciar la tutoría. Vamos a tratar de alcanzar un poco en el tiempo como estábamos. Bien, todos vemos la presentación. Me parece que el video va a quedar un poco complicado porque tengo que saltar de pantalla en pantalla, entonces cuando vean el video en repetido van a observar todo lo que estuve haciendo mientras ustedes observaban ahí la presentación. Bien, buenos días a todos. Gracias por estar ahora presente en esta tutoría que ha sido un poco complicada en el sentido de que hemos tenido dificultad para grabar, entonces no hemos estado como muy pendientes de algunos aspectos y no hemos iniciado a tiempo. Bien, como ya les mencionábamos, es la primera tutoría de fundamentos filosóficos de la evaluación, fundamentos filosóficos en general de la matemática. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a tratar ahora, y creo que la mayor parte de todos ustedes están aquí presentes, la mayor parte de estudiantes. Entonces, una de las cosas tiene que ver un poco con la parte de las orientaciones. No sé si ustedes ya leyeron más o menos las orientaciones de la materia, más o menos ya tenemos claro cuándo se realizan las evaluaciones y las tareas que entregar. Si no, vamos a hacer una pequeñita revisión de esos aspectos para que todos tengamos como un poco de claridad sobre algunas tareas que incluso ya se deberían de estar entregando, porque el primer foro ya era para hacer, ya inició más bien. Entonces, esto va a estar un poco complicado. Ustedes, allí en la pantalla debería aparecerles, por ejemplo, la parte 8 que tiene que ver con las evaluaciones a desarrollar. Entre las que tenemos por ahí, por ejemplo, está el foro de consultas. Estos no se evalúan, solo es para que ustedes puedan ahí conversar y presentar algunas dificultades que tengan o alguna duda. Pero sí hay foros académicos. El primero ya inició, he observado que ya hay algunas compañeras que ya iniciaron a comentar en el foro, y los demás es importante que todos participemos. Entonces, el foro será el 13 de marzo, así que hay que tener un poco de cuidado de que no se nos vaya a pasar la fecha. Es importante que se comenten al menos 2 veces en este foro y que sean en días diferentes. Y una de las cosas que es muy importante y que les voy a solicitar que hagan, porque si no luego todos vamos a tener un poco de dificultad, es que los foros académicos deben de realizarse en el grupo que a ustedes les corresponde. Por ejemplo, este es el grupo virtual 2 en el que nos encontramos nosotros. Así que tienen que comentar en ese grupo, no digamos en el de la sede que a ustedes les corresponde. Porque si comentan en el de la sede, yo no tengo acceso a ese foro. Por lo tanto, no puedo asignar puntuación. Entonces tendría en este caso que hacerlo el coordinador en un dado caso sea posible. Entonces lo mejor es que siempre sea en el foro, en este caso del grupo virtual 2. Ahí es donde vamos a comentar, porque de lo contrario, repito, se me dificulta. Yo no puedo ingresar a los foros que son de la sede, ¿sí? Bien, dicho esto, recuerdo nuevamente que ya tenemos un foro que ya inició y que cierra el 13 de marzo. Así que por favor hay que empezar a comentar ahí. La idea es que escriban ustedes, respondan las preguntas que se les han colocado por ahí y también que respondan algunas preguntas de las que, de los comentarios que han hecho sus compañeros, ustedes también pueden interactuar ahí. Y luego tenemos la parte de las tareas. En este caso las tareas, ya vamos a ver un poquito más adelante, cambia un poquito en relación a lo que se ha hecho anteriormente en esta materia, porque ahora lo que se van a hacer es como entregar más bien cuestionarios a lo largo de
todo el ciclo, por decirlo así. Y por ejemplo, también tenemos nuestra prueba ordinal escrita, esa sí siempre se mantiene. Entonces, dentro de lo que les comentaba, que aparecen acá, por ejemplo, la forma de evaluación del curso, ya está el foro académico 1, que tiene el 10%. Luego tenemos un segundo foro académico y luego aparecen, por ejemplo, acá 2 tareas, nada más, a diferencia de antes que se entregaban un poquito más, en este caso son 2 tareas. El primero es sobre el mapa mental que tienen que realizar ahí y el segundo es un ensayo. Entonces, a diferencia de las tutorías anteriores en donde en cada tutoría normalmente se entregaba, bueno, se dejaban preguntas que ustedes debían responder. En este caso lo que se va a hacer son controles de lectura, que en realidad son 4 cuestionarios, que van a tener más o menos 10 preguntas. En total estos 4 cuestionarios valen el 20%. ¿Sí? Entonces el día de hoy, al final de la presentación, aparecen las 10 preguntas que son importantes que ustedes las respondan. Y luego tenemos 2 exámenes parciales, el primero de la unidad 1 y 2 y el segundo examen parcial de la unidad 3 y 4. Esta materia es totalmente virtual, por lo tanto los exámenes también son virtuales. ¿Sí? No sé si hay dudas en esta parte. Liz, Dígame. hola. Hola. Respecto al cuestionario tengo dudas. Sí, dígame. Porque estaba viendo la rúbrica que dice que no tienen que ir preguntas parecidas, entonces las preguntas van a ser respuestas como un análisis de cada quien anteriormente. Sí, las preguntas son abiertas, entonces ustedes ahí van a dar como su punto de vista. Yo normalmente les sugiero, y sé que ustedes algunos se reúnen, ya sea de forma virtual, por chat o de alguna forma, para entre todos apoyarse. Entonces está bien que ustedes se reúnan y se apoyen, pero a la hora de responder las preguntas, aunque sea la misma idea, cada quien la escriba con sus propias palabras. Sí, porque la parte de que todos tengamos exactamente lo mismo, lo que va a hacer es que se tengan que anular esas tareas. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pueden reunirse, puede ser obviamente la misma idea, pero cada quien lo responde en sus propias palabras. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna otra duda? Si no, vamos a pasar a la siguiente parte. Bien, otra de las cosas que es importante y que yo insisto mucho es que yo siempre estoy al menos pendiente del correo electrónico oficial, ¿verdad? Que es un medio oficial para que nosotros nos podamos reunir. Entonces, me gustaría que en este momento nos pusiéramos un poco de acuerdo qué día en particular todos vamos a estar como conscientes de que en ese momento vamos a hacer reuniones así en la plataforma. Entonces, por ejemplo, el día, ya lo vamos a dar. El día lunes, el día martes de 7 a 8 yo ya tengo otra tutoría de repaso. Entonces me gustaría que ustedes eligieran una fecha en la que todos estemos de acuerdo que en ese momento yo voy a estar conectada y ustedes pueden hacer sus preguntas un poco más directas, porque a veces por el correo es un poco complicado y ustedes mandan una pregunta, yo una respuesta y luego ustedes responden y así vamos. Entonces se complica un poquito. Entonces, sin embargo, ustedes pueden algún día decirme, mire, yo necesito que nos conectemos el día tal a tal hora y si es posible, pues nos reunimos en esa fecha. Pero en esta que vamos a elegir ahorita, que es de la tutoría de repaso, si es directamente ella queda como fija. Entonces me gustaría que ustedes me dijeran qué día les queda bien esas tutorías. Repito, martes de 7 a 8 ya lo tengo reservado. Buenos días. Fíjese, licenciada, que yo tengo problemas porque trabajo de noche. Entonces quería saber si esto me afectaría el hecho de no conectarme a la tutoría, porque no puedo porque trabajo de noche.
No, en este caso, como son tutorías de repaso, solo es para cuestiones en las que ustedes tengan dudas de alguna tarea o quieran estudiar para un examen o alguna otra cosa que quieran comentar. Ustedes más o menos creo que ya se les ha dicho en otras ocasiones que las tutorías no son obligatorias, ¿sí? Es decir, si ustedes hay un día en que no pueden conectarse, no hay problema, es decir, eso no les disminuye el puntaje, las tutorías igual quedan grabadas para que ustedes puedan, digamos, observarlas en otro momento que ustedes tengan tiempo. Entonces no se preocupen, no hay problema si usted no se puede conectar porque trabaja de noche. ¿Había alguien más que quería comentar algo? Bien, entonces habría que elegir otro día. Martes yo también lo tengo ocupado. Entonces ni martes ni miércoles. ¿Qué otro día les queda bien para realizar las tutorías de repaso? Día viernes. Bien, a mí me parece el día viernes. ¿Qué dicen los demás? ¿Les parece bien el viernes? De 8 en adelante. Ok. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Les parece bien a todos los demás compañeros que estamos conectados? Eh, Podría ser jueves también, no sé qué dicen los demás. Bueno, al menos van 2 personas que dicen que está bien viernes y a 2 personas que dicen que está bien el jueves. Bueno, parece que la mayoría está votando por viernes. Bien, vamos a anotarlo por acá. Viernes, entonces, ok. Viernes, entonces viernes, ¿a qué horas nos quedaría bien? Ok, de 8 en adelante. Bien, de 8 a 10. Entonces quedaríamos que los viernes de 8 en adelante serían las tutorías de repaso. Es decir, en este momento yo voy a estar conectada para que ustedes puedan hacer alguna pregunta o alguna temática que se requiera tratar en ese momento. No es obligación que todos se conecten, solo quienes lo consideren. Eso es uno. Y lo otro, si hay alguien que tiene una necesidad bien particular y necesita, digamos, conectarse en otro día, otra hora, entonces me lo puede solicitar y ahí nos ponemos de acuerdo para ver qué día nos queda mejor. ¿Sí? Entonces quedamos viernes de 8 en adelante. ¿Sí? Bien. Ahora ya solventado, digamos, esta duda que teníamos, vamos a pasar ahora sí a la parte de las tutorías. Bueno, el horario de consulta ya lo dejamos. Ahora, me parece que para esta tutoría había como mucha lectura que había que realizar. Sí. Entonces quisiera saber más o menos cómo estamos con la lectura. Hicimos la lectura de ese material. Leímos el material. ¿Tenemos alguna duda en particular sobre lo que hemos leído? Leí un poco acerca de lo que eran los postulados. Sí. Cómo la geometría acepta las proposiciones. Bien, entonces más o menos leímos al menos, digamos, la parte de los postulados. No sé si alcanzamos a leer el otro documento también, que era de la filosofía, perdón, de la matemática crítica. Si no, lo que vamos a hacer es vamos a ir haciendo como un pequeño resumen, que más o menos está presentado aquí en la diapositiva, para que vayamos recordando en algunos casos o en otros, pues así como quedar un poquito claro. No alcanzamos a leer el segundo, sí, es que es bastante lectura, entonces se nos complica. Ahora,
Entonces tenemos por acá una pregunta. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por postulados? ¿Qué es lo que ustedes en la lectura entendimos por postulados? ¿Qué son los postulados ahora para nosotros después de realizar esa pequeña lectura? Es la primera tutoría y venimos un poco calladitos. Bien. Entonces más o menos tengo por acá. Ujú. Díganme. Es como una proposición que no es tan evidente, pero que la aceptan así, o sea, que se acepta, ya que no existe un principio al cual pueda ser. Sí, tiene que ver más o menos con algo que nosotros tomamos como una verdad, pero que no hay manera de que nosotros podamos de alguna forma demostrarlo. Es decir, no hay un antes de esa parte. Entonces eso es lo que más o menos entendemos. Creo que había un ejemplo allí de postulado donde decía que como entrenador mi principal postulado es ejercer por rival. Entonces es algo, como usted lo decía, es como una verdad que como entrenador creo que como un, digamos, un educado, una persona que ya está preparada, tiene que tener como una característica propia de él. Sí, exactamente. Es como una forma de vida, digamos, de alguna forma, en este caso del deportista, ¿no? Que es como su verdad, ¿no? Es decir, algo en lo que él se basa. Normalmente nosotros siempre tenemos como una situación o un postulado sobre el cual regimos nuestras vidas, ¿no? Entonces, en el caso del deporte, pues ya se presentaba uno. Entonces son como verdades que nosotros tomamos y a partir de ahí nosotros vamos avanzando, digamos, en nuestra forma de pensar y vamos analizando. Es decir, es como nuestra base sobre la cual analizamos otros aspectos. Entonces, más o menos eso tiene que ver con el postulado. Y lo que dice más o menos el documento es esto, que son proposiciones que permiten desarrollar juicios lógicos para la filosofía. En este caso, como estamos hablando de fundamentos filosóficos, pues está basado en eso. Entonces lleva como cierta lógica y de esta lógica sobre la que se basa en esto, permite generar como todos los pensamientos a partir de los cuales se crean muchísimas más ideas. Y también lo hace como una analogía, porque a veces los matemáticos nos entendemos mejor así con cuestiones matemáticas, en donde dice que, por ejemplo, la geometría lo toma como supuestos que me sirven para demostrar algo. Entonces, en algunos casos, como dice ahí, son teorías aceptadas por convención. Es decir, no existe algo que me permita demostrar, sino que simplemente decimos, esto va a ser así, lo tomamos como cierto y a partir de ahí empezamos a generar como otra teoría, como la forma de pensar. En este caso, si ya nos basamos en la parte del pensamiento, no directamente de la matemática. Entonces dice que no se pueden demostrar, no hay una forma de demostrar eso, simplemente lo tomo como cierto y a partir de ahí empiezo a trabajarlo, pero yo no puedo demostrar. Entonces se admiten como si fueran ciertas y esto de alguna forma le da sentido a todo lo demás que nosotros estamos trabajando. Entonces es como una verdad que nosotros hemos tomado así como cierto. No lo podemos demostrar, pero lo estamos tomando como verdadero. Bien. No sé si hay dudas en esta parte. Si no, vamos a pasar a la siguiente. Bien, entonces hay tres cosas que aparecen dentro del material. Y tenemos, por ejemplo, los postulados. Un postulado es una proposición que no es evidente en sí misma, porque igual, como repito, no se puede ser demostrada, pero de alguna forma siempre se acepta como cierto, dado que no existe otro principio que me lo fundamente, sino que él es como mi base sobre la cual yo voy a trabajar. Y aparecen también otros aspectos que en esencia pareciera que son lo mismo, pero cada uno tiene como su diferencia. Y aparecen por ahí los principios. Estos en este caso no admiten una demostración a partir de principios más básicos. Y se dice que en este caso no necesitan ser demostrados porque son evidentes, ¿sí? Entonces es como cuando decimos es de día, ¿no? Porque vemos ahí por ahí la luz del sol. Entonces pareciera que es evidente. Sin embargo, en algunos casos pues no es tan así. Por lo menos si nos vamos a otras partes del mundo, vamos a ver la luz del sol aún cuando ya es de noche. Entonces,
En este caso, digamos, no aplica tanto porque no son autoevidentes en ese caso, en el caso de nosotros de Latinoamérica. Entonces estos principios se parecen mucho porque, como observan, no se pueden ambas demostrar, ¿sí? Y en este caso en particular no necesitan ser demostrados, en el caso de los principios, porque son evidentes en sí mismos. En el caso de los postulados es porque nosotros los tomamos como verdaderos. Nosotros decidimos que esa va a ser como nuestra verdad sobre la cual vamos a fundamentar los otros aspectos. En el caso de los principios no es que yo decida que sea cierto, sino que se dice que es evidente en sí mismo que eso que está ahí es cierto, ¿sí? Entonces hay como esa pequeñita diferencia. Y luego tenemos la parte de los axiomas, que nuevamente tiene que ver con verdades, que en este caso se dicen que son incuestionables y que donde sea que nosotros los tomemos van a ser siempre ciertas. Y aparte de eso son evidentes, como en el caso de los principios. Entonces esto es lo que se utiliza normalmente, como dice ahí, en geometría, para realizar alguna demostración. Entonces, en principio pareciera que son la misma cosa, pero tienen como pequeñitas diferencias. ¿Hay dudas en esta parte o algo que quieran agregar? Ok, bien, vamos a continuar. En algún momento, si necesitan comentar algo, igual pueden hacerlo. Y luego tenemos lo que se conocen como principios ontológicos. ¿Qué es lo que más ustedes comprendieron como principios ontológicos? Ok, vamos a avanzar un poquito más para ver si vamos recordando alguna de las cosas de lo que leímos ahí. Aparecen como varios principios que a veces suelen ser como un poco confusos y es extraño que se inicie como con esa parte de la teoría. En realidad los principios ontológicos tienen que ver con el hecho de lo que pertenecemos, es decir, lo que es lo que se conoce como en esa parte. Es decir, el que puede se conoce como pudiente, el que florece como floreciente, en fin, es decir, aquello que se puede, lo que es en otras palabras. Entonces esto nos va a permitir de alguna forma un poco más adelante tener claro de alguna forma de dónde vienen otras características de lo que vamos a estar leyendo. Entonces la idea siempre es la base, es decir, nos referimos al origen de las cosas, que tiene que ver con esta parte de los principios ontológicos. Y en esta, por ejemplo, también existe el principio de identidad que mencionaba por ahí. Que, por ejemplo, normalmente en matemática, si lo vemos formalmente, siempre decimos 2 más 2 es igual a 4. Sin embargo, no significa que estas dos cosas sean idénticas. Si bien es cierto, cuando nosotros las operamos, tienen el mismo valor numérico, pero en general no son idénticas, ¿sí? Porque uno tiene que ver con dos números y un operador entre ellos, es decir, tengo que realizar una operación, tengo que de alguna forma realizar una transformación de lo que yo tengo ahí para encontrar ese valor y entonces sí decir que es idéntico. Entonces la idea de la identidad es que solo puede ser idéntico aquello que es la misma cosa. No se puede decir que algo se parece y entonces es idéntico. Son iguales o se parecen, pero no existe la idea de que sean idénticos. Entonces solo podemos ser idénticos a nosotros mismos. Esa es como la segunda parte que aparece por ahí. Y luego el principio de contradicción o principio contradictorio. ¿A qué creen que hace referencia, por ejemplo, con respecto al principio de contradicción, esa imagen que aparece ahí del pajarito? Ajá, no, exactamente. Entonces, que no se puede ser, en este caso en particular, no se puede ser y no ser al mismo tiempo. Es decir, solo tengo una elección. O se es algo o no se es, pero no se pueden ambas cosas. Entonces, en el caso particular del pajarito ahí, está haciendo como ambas cosas.
Sí, como dice el compañero Javier por acá, existe una definición que dice que dos cosas son idénticas si solo sí ocupan la misma masa y el mismo lugar en el espacio. Es decir, estoy nuevamente como un poco más completa, ya llevo una parte de física, ¿verdad? ¿Me escuchan? Los demás sí me escuchan. Yamilet por acá menciona que ella no escucha. Los demás, ok, entonces ha de ser problema de la compañera. Bien, vamos a continuar entonces. Entonces ahí, por ejemplo, ya dándole la formalidad que creo que ustedes ya han visto lógica matemática, ¿verdad? Entonces más o menos van a reconocer algunas de las proposiciones que aparecen aquí. Ningún ente puede ser al mismo tiempo y no ser al mismo tiempo, es decir, o se es o no se es, pero no puede ser ambas cosas. Bien, ahora, más o menos de lo que ustedes han leído, ¿cuáles consideran que son las diferencias entre los postulados de la filosofía griega y los postulados de la filosofía medieval? De lo que leímos. Leímos esta parte o no alcanzamos a llegar hasta ahí. Ok, vaya, entonces vamos a revisar así en resumen. Siempre hay que leer un poco el material porque aquí hago un resumen así bien, resumen. Entonces hay que leer para que entendamos algunos otros aspectos. Vean, digamos que las filosofías en general han tenido como su propia historia, de dónde iniciaron y cómo fueron avanzando con respecto al tiempo. Entonces creo que de las primeras que aparece ahí son la filosofía presocrática, que tiene que ver con, como su nombre lo dice, pues antes de Sócrates. Entonces, en este caso, en ese momento del tiempo, por decirlo de alguna forma, o de la historia, era como un conjunto de personas que se reunían o que hablaban sobre las cosas que ellos pensaban. Es como cuando nosotros nos ponemos con nuestros amigos, como decimos, a filosofar sobre la vida. Pues yo creo que la vida es así, o la vida es allá, o tengo estos problemas por esta razón, entre otras cosas. Es decir, nuestra forma de analizar ciertas cosas. Y entonces, en aquel tiempo, había como una corriente bien particular sobre las cosas de las cuales las personas se hacían preguntas e intentaban analizar qué es lo que estaba sucediendo. En particular, antes, en este caso en la filosofía presocrática, lo que sucedía es que este conjunto de personas que eran los filósofos, que eran las personas que se cuestionaban mucho el mundo que los rodeaba, estaban particularmente interesados, en este caso, en lo que se conoce como la física o la naturaleza, es decir, todo lo que ellos cuestionaban o analizaban estaba relacionado justo con eso. Entonces, a partir de ahí, empezó la idea de llamarlos físicos o naturalistas, que tenía que ver con el hecho de que ellos analizaban mucho la cuestión física, no la física que ahora conocemos como materia o como asignatura o como ciencia, sino el mundo físico tal cual. Entonces sí es una base para lo que sucedió después con lo que ahora conocemos como la física. Pero digamos que en esencia ellos se encargaban mucho de hacerse preguntas sobre lo que tenía que ver con la naturaleza. ¿Sí? Y ellos también dieron como explicaciones bien, de alguna manera, materialistas, un poco más exactas, un poco más descriptivas de lo que sucedía con la naturaleza. Entonces ellos encontraron lo que se conocía como principios de la realidad con entidades materiales. Es decir, ellos de alguna forma describían la naturaleza
según sus palabras y según su forma de entender en ese momento la vida, ¿no? No sé si hay dudas con esta parte de qué eran los postulados de la filosofía, es decir, su base, de alguna forma, sus verdades estaban centradas en lo físico, en la naturaleza. No sé si hay dudas en esta parte o algo que quieran comentar. Hola. Práctica quiere decir como una anticipación de lo que está pasando. Lo que sucede es que la filosofía, digamos que su ente así más importante, la persona que generó un cambio en la filosofía fue Sócrates. Entonces, a partir de Sócrates es como nuestro año cero. Sócrates fue como el origen. Y luego, entonces, a partir de ahí, dividen la filosofía, digamos, en tres partes. Antes de Sócrates, con Sócrates y después de Sócrates. Por eso se conoce como presocrática, lo que sucedió antes de que Sócrates empezara como a filosofar. No sé si me doy a explicar. Sí, no, están muy callados, no, y como no los puedo ver, entonces no sé qué está sucediendo por ahí. Hola, dígame. Aquí no entendí lo que Ah, bien. Vale, por ejemplo, nosotros en nuestro año cero, se conoce como el año en el que nació Jesucristo. Ese es nuestro año cero. A partir de ahí es antes de Cristo o después de Cristo, ¿sí? En el caso de la filosofía es más o menos parecido. Fue cuando apareció Sócrates y su filosofía, su forma de pensar es como el cero, nuestro punto de referencia. Y a partir de ahí se divide en lo que sucedió con la filosofía antes de Sócrates y lo que sucedió con la filosofía después de Sócrates. Entonces, por eso es presocrática, significa antes de Sócrates. ¿Sí? Hoy sí. Ok. Bien, entonces, como decía, antes de Sócrates, la filosofía presocrática se basaba en la parte del estudio, del cuestionamiento, de analizar todo lo que tenía que ver con la naturaleza misma. Bien, y luego entonces aparece ya un poco en la filosofía griega, ya aparece Sócrates, Platón y Aristóteles, que ya estaban como más interesados en otros aspectos. Por ejemplo, en este caso aparece allí una pequeña lectura de lo que Sócrates más o menos en una de sus, bueno, en realidad Sócrates nunca escribió nada formalmente, fueron las personas que estaban allegadas a él las que describieron qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Lo que él decía, como que si ustedes se pusieran a decir algunas cosas, a filosofar, y alguien más estuviera por allí anotando todas esas cosas. Entonces, más o menos fue lo que sucedió con Sócrates. Entonces, la idea de él era más o menos lo que tiene que ver un poco ya más con el pensamiento. Entonces, allí hay como una pequeña conversación en donde lo que hacía Sócrates es que decía que él de alguna forma, para él, nosotros como personas ya tenemos como las respuestas a todas las preguntas. Lo que sucede es que a veces no nos hacemos las preguntas adecuadas. Entonces, en ese momento en particular que aparece ahí en la lectura, lo que hace es que él empieza a cuestionar a uno de, digamos, de los esclavos, si no mal recuerdo, empieza a hacerle preguntas y él, a partir de las preguntas que le hace Sócrates, llega a la respuesta. Entonces, al final, lo que él quiere decir es que nosotros, de alguna forma, siempre tenemos las respuestas. Sucede que no nos hacemos las preguntas adecuadas para llegar a lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Y luego, por ejemplo, aparece Platón, en donde uno de sus principios en particular ya tienen que ver con el alma y el cuerpo. Es decir, a partir de ahí, si se fijan, ya no era como tal la naturaleza. Ya la filosofía no se centraba en las cosas de la naturaleza o de la física, sino empezaba a interesarse en ese aspecto, en lo que sucedía en el ser humano, es decir, en la persona. Entonces ya empieza a aparecer por ahí, por ejemplo, el alma y el cuerpo como parte de la base de la filosofía, sobre lo que se cuestionaban en este caso los filósofos en aquella época, ¿no?
Entonces aparece por ahí una lectura, el alma, bueno, es el alma la que hace que el cuerpo viva, es decir, el alma es portadora de vida y por lo tanto no muere. Lo que muere es el cuerpo porque pertenece a la realidad sensible. Entonces como que nosotros empezáramos a cuestionarnos en realidad qué significa estar vivo o cómo identifico que estoy vivo, cuál es la parte de nosotros que nos da vida, ¿sí? Entonces ya pasaron como a otra parte, ya no era la naturaleza, sino ya empezaban a centrarse en lo que es la persona como tal. Y dentro de ellos, pues dentro de la persona entraba la parte esta del alma. Bien, y luego por ejemplo aparece aquí ya un poco de Aristóteles. Aquí ya hay como una pequeña combinación entre la naturaleza, pero ya no se refiere a la naturaleza como tal de lo que nos rodea, sino la naturaleza de los seres humanos, es decir, la nuestra naturaleza, de dónde venimos, como decimos, y para dónde vamos, en qué nos vamos a convertir. Por eso menciona ahí lo físico, lo que yo soy en este momento, mi naturaleza de lo que soy y en lo que me voy a convertir, que es lo que se conoce como el potencial. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender o los estoy perdiendo un poquito más. ¿Se entiende? Ok. Entonces no sé si van notando más o menos cómo iba cambiando en ese momento la parte de la filosofía, es decir, a dónde estábamos llegando en ese momento. Entonces por aquí. Entonces ya empieza como a aparecer la parte, ya no nos centramos más en lo que tiene que ver con las personas, con el hombre como tal, ya no la naturaleza así en general. Entonces Aristóteles ya era como el principio, como habíamos visto, tiene que ver con lo que el hombre puede lograr, lo que el hombre puede ser, pero en este caso es a lo que se puede convertir. Entonces ya va un poco más allá. Entonces, más o menos la diferencia, que era la pregunta que estaba anteriormente, tiene que ver con eso. Uno es que se estaba centrando en la parte de la naturaleza como tal, y luego hay un salto en donde ya se empieza a preocupar por cuestionar más la existencia o todo lo que tiene que ver con el hombre como tal. Entonces, uno se encargaba, repito, de la parte de la naturaleza, analizaba todos esos aspectos, y el otro ya se empieza a centrar en la parte del hombre o del ser humano en este caso. Y luego aparece lo que ya se conoce después de Sócrates, ya después de Sócrates se conoce como la filosofía medieval, que ya es como en la época de la Tierra Media, ¿no? Entonces a partir de ahí sucede un cambio bastante radical y lo que sucede es que después de que los hombres se sentaban a cuestionar, a hablar entre ellos y a mencionar qué es lo que ellos analizaban, qué es lo que ellos entendían, ya sea por la naturaleza o luego por el hombre, sucede un cambio bastante importante y es que empieza a expandirse, digamos, por toda esta zona lo que es la religión, en este caso, digamos, el cristianismo particularmente. Entonces, a partir de ahí, dejamos a un lado lo que es el estudio de la naturaleza en la filosofía o el estudio del hombre y ya nos centramos un poco más en lo que es la religión, en lo que es la teología en este caso. Entonces, a partir de ahí, en la filosofía medieval se dividen en como dos líneas. La primera, que es la patrística, que tiene que ver con el esclarecimiento de las proposiciones teológicas, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, se lee la Biblia, entonces hay cuestiones ahí que aparecen que empezamos, que normalmente creo que se conocen más bien como parábolas, aquí al menos en esta parte. Entonces empezamos a analizarlas. ¿Qué fue lo que se quiso decir en esta parte? Es decir, en esa proposición teológica, ¿qué es lo que nosotros queríamos entender? ¿Sí? Entonces en eso se basaba la parte de la filosofía medieval, particularmente en la línea de la patrística, es decir, cuestiones de análisis sobre lo que decía la teología. La religión particularmente, que repito, en este caso era más el cristianismo, que estaba como ganando terreno en ese aspecto. Y luego había otra, que también era como de la misma línea, que se conoce como la escolástica, pero la escolástica lo que hacía es que
reunía un conjunto de escuelas más bien. Escuelas no como las que conocemos ahora, sino que en las escuelas en donde las personas se reunían a filosofar o a aprender. Entonces en este conjunto de escuelas sucedía que habían como reuniones sobre las cuales alguien llevaba como un tema y empezaba a discutirlo, ¿sí? Entonces eran como un poco más abiertas sobre ciertas cuestiones. Básicamente era como un conversatorio libre, en donde alguien llegaba, proponía una pregunta o decía algo y todos empezaban como a cuestionar qué es lo que estaba sucediendo allí. Pero siempre estaba dentro de la parte de la teología. Entonces, una era directamente analizar como las pequeñas proposiciones teológicas que aparecían, que es la patrística, y la otra que ya era como siempre de conversación en la teología, pero era como un tema cualquiera que alguien estaba interesado en analizarlo o en expresarlo. ¿Dudas con esta parte? Ok. Bien. Continuamos entonces. Ahora, también hay como una diferencia porque a partir de ahí inician también otras, es decir, ya no solo era la parte presocrática antes de Sócrates y después de Sócrates, sino que ya empieza a separarse un poco. Después de Sócrates empiezan a aparecer con el tiempo otros tipos de filosofías y en este caso aparece por ejemplo la filosofía griega y la filosofía medieval. ¿Sí? La filosofía medieval es esta que nosotros hemos analizado por ahorita, que tenía que ver con la teología o en este caso con la creencia en Dios. ¿Sí? Entonces, esta se centraba básicamente en eso, en la religión, en la creencia en Dios como tal. Y luego está la filosofía griega. En la filosofía griega, por ejemplo, la idea es centrarse otra vez, regresamos, no tanto como a la naturaleza, sino al objeto, a un objeto cualquiera, la determinación de eso, es decir, analizar ese objeto en particular en algún momento, ¿no? Dependiendo de lo que se estuviera filosofando. Entonces ya dejamos un poco, como decía en la medieval, el interés en Dios y empezamos nuevamente a regresar un poco a la parte de la naturaleza, de lo que nosotros conocemos. Entonces, como dice ahí, empezaba nuevamente a centrarse su reflexión en torno a la determinación de un objeto, analizar la naturaleza misma de las cosas. Entonces, otra vez dejamos un poco a Dios por ahí y regresamos a la parte de la naturaleza, pero ya no centrada en lo que conocíamos antes, sino en todo en general. Ya no tiene que ver solo con el agua o solo con los árboles, sino ya se centra en cualquier otro objeto. De hecho, ahí pone unos ejemplos de una silla y entre otras cosas. Entonces, ya es mucho más amplio esta filosofía griega, que tenía que ver otra vez un poco con la determinación del objeto. Entonces, ¿cómo son las diferencias, ¿no?, entre la griega y la medieval? Una centrada en Dios y otra que se regresa otra vez a la naturaleza de las cosas. No sé si hay dudas en esta parte. Es un poco complicado. No necesariamente el ser humano, sino más bien otra vez las cosas físicas. Digamos que el ser humano en ese momento era un poco complicado, o sea, no se centró en el ser humano, sino en las cosas, porque era como un poco complicado que después de centrar su atención en Dios regresáramos al hombre directamente. Entonces por eso es que decidieron más o menos regresar a estudiar la naturaleza, que de alguna forma le dieron como una relación con Dios, es decir, como el creador de todo. Entonces una forma de analizar o desde otra perspectiva Dios era centrarnos en la existencia de las cosas, pero no directamente con el hombre, era más la naturaleza como tal, porque era como un poco extraño y quizás lo sentían también como una falta de respeto de estar hablando de Dios, analizarlo y todos los aspectos que se relacionan y luego regresar al ser humano, al hombre como tal. Entonces, además con respecto a las cosas existentes, a la naturaleza, pero repito, no solo a la naturaleza como árboles, agua, animales, sino que a los objetos también que ellos mismos creaban, que se tenían. No sé si respondí la pregunta, si quedó claro. Ok. Bien. Ahora,
Eh, no sé si recuerdan más o menos en qué consistía el pensamiento de la filosofía escolástica. Lo mencionamos hace un ratito. Ustedes sí son un grupo callado. Ok. Ok. Bien, en esta materia sí es importante leer mucho porque no es como que podamos dar una respuesta natural, porque son cosas que necesitamos como analizarlas y leerlas. Es decir, hay otras materias en donde sí podemos responder al menos desde nuestro punto de vista alguna cuestión, pero aquí sí necesitamos leer un poco más. Entonces vamos a regresar un poquito, bueno, vamos a ver la parte de la escolástica, que si recuerdan era como un conjunto de escuelas, decíamos que siempre analizaban las cuestiones de Dios, pero ya era como una cosa de responder preguntas que alguien llevara, como que alguien tiene una duda existencial, digamos, viéndolo desde ese punto de vista, digamos, un poco más actual, alguien tiene una duda existencial y la comparte con sus amigos. Y luego ya todos empiezan a dar como su pequeño aporte, ¿no? Entonces, en este caso, siempre era de Dios, pero ya era como un conjunto de escuelas que se reunían de vez en cuando pues, a responder preguntas cualesquiera que se les fueran ocurriendo sobre lo que querían estudiar. ¿Sí? Entonces, más o menos de eso trataba. ¿Sí? Ahora, creo que todos alguna vez hemos visto esta imagen que aparece allí de las dos manitas y no sé si alguien quisiera describir en realidad qué significado tiene en este caso esa imagen. Es mucho más amplia, de hecho una parte es como Dios y la otra es el ser humano. No sé si alguna vez han visto esa pintura por ahí en internet o algo. Bueno, aparece, ay, Yamilet, lo siento, pero puede escribir, es que a algunos de sus compañeros sí les escucho, pero creo que a usted sí no. Eh, Aparecen en realidad en muchísimas películas de todo tipo, de hecho incluso aparece en forma cómica, sin hacer anuncio de ninguna película, pero aparece. Por ejemplo, en la Era del Hielo, en donde está queriendo tomar la nuez, si no mal me equivoco, Scratch y todo lo demás. Entonces, aparece en un sinfín de películas y es una, digamos, de las obras de arte mucho más importantes de la época renacentista. Ahora, en este punto creo que la mayoría de nosotros siempre nos hemos preguntado en realidad, sí, ahí sale exactamente. Entonces, nos hemos preguntado en realidad, creo que si tenemos amigos que han estudiado alguna de asignatura, si la han visto, que está relacionado con las letras y todo lo demás. La parte renacentista aparece muchísimas veces, sin embargo creo que nunca hemos comprendido la esencia de lo que eso significa y tiene que ver justamente con lo que aparece ahí. Los griegos, normalmente si ustedes han visto las películas, por ejemplo la de 300 o Troya o cualquiera de esas películas o han leído sobre ellos, habrán notado que ellos se presentan a sí mismos como hombres fuertes, musculosos, con una belleza casi sobrenatural. No sé si lo habrán notado. Ya vamos a ver un poquito, ya vamos a ver. Bueno, no sé si lo habrán notado, pero normalmente los griegos siempre se pintan ellos como hombres muy altos, muy fuertes, muy guapos, entre otras cosas, ¿no? Y es por la forma en la que ellos empezaban nuevamente a verse a sí mismos. Es decir, después de que pasamos por la filosofía en donde estábamos centrados en Dios, ahora regresamos, ahora sí,
a la parte de nuevamente darnos a nosotros como seres humanos una importancia dentro de la filosofía. Entonces, la idea, la palabra renacentista tiene que ver justamente con eso, con regresar, como sentirnos nosotros como seres humanos renacidos nuevamente, es decir, nos volvemos otra vez importantes en esta parte de la filosofía. Entonces ahí dice que se caracteriza sobre todo por la admiración del clásico grecoliano, ¿no? Que tiene que ver con, grecolatino, perdón, que tiene que ver con la admiración del ser humano como tal. Entonces ahí empieza otra vez la parte de centrarnos en el ser humano como tal. Entonces bueno, pues solo puse una parte de la pintura, en realidad es eh, Dios, por decirlo así, la figura de Dios, como dándole, intentando tocar, en este caso, a un hombre, es decir, como pasándole nuevamente un poco de importancia que se había perdido en las otras filosofías porque se había centrado justamente en analizar a Dios. Entonces, como volver a renacer, ¿sí? Entonces, como dice ahí, fue un momento donde nos volvimos a valorizar, a sentirnos importantes. Y entonces dice que fue la revalorización de la dignidad del hombre, ¿no? Porque en la Edad Media se centraba sobre todo en la parte de la teología, se centraba sobre todo en Dios. Pero ahora regresamos otra vez a analizarnos nosotros como seres humanos. Entonces ahí es donde existe ese renacimiento. Por eso se conoce como la filosofía renacentista. Y de hecho, la mayor parte de pinturas que existieron en esa época pintan los cuerpos de los hombres y las mujeres como cosas hermosas, ¿no? No sé si me estoy dando a entender. A ver, Javier dice que perseguían la perfección del cuerpo humano como símbolo del poder. Más o menos, ¿no? Era como darse importancia otra vez, algo que antes no se tuvo. O bueno, que se había perdido, se había dejado por ahí, porque nos habíamos centrado un poco en analizar un poco más a Dios. No sé si estamos claros con esta parte de la filosofía renacentista. Busquen la pintura, es una cosa bastante interesante. Sí, ok. Bueno, disculpen que a veces es como un resumen un poco atropellado porque pues la lectura es bastante amplia y hay que resumir de alguna forma. Bien. Entonces, ¿quiénes ustedes consideran que fueron los precursores del Renacimiento y cuáles eran como sus puntos de vista filosóficos? No sé si recuerdan por ahí alguno, o si alguien logró leer hasta esta parte. Si no, lo vamos a ir viendo así despacito, uno a uno. Bien, el primero que nos aparece aquí es este señor, Erasmo Rotterdam, en donde se observan, es decir, la idea en general no es que luego empezara a filosofar cualquier otra persona, sino que seguían siendo, en este caso, personas relacionadas siempre con la parte de la teología, siempre con la parte de la religión. Sin embargo, ya, digamos, habían dejado un poco a un lado la filosofía con respecto a Dios y se centraban más en el hombre. Entonces, por eso aparece ahí que él era uno de los primeros que iniciaron esta parte, y lo que él entendía era como que había un punto en el que debía de retomarse la parte del hombre, porque el cristianismo se estaba volviendo en ese momento un poco obsesivo, por decirlo de alguna forma, en donde la única verdad que existía era la que daba la religión. Entonces, a partir de ahí empezaron como a querer abrir un poco más esas cuestiones, ¿no? Y ya empieza como a hablar un poco más sobre otros aspectos del análisis del ser humano, sobre lo que sucede en nuestras cabezas. Y aparece, por ejemplo, allí la última parte donde dice: el pasto siempre es más verde en el campo ajeno. ¿Qué es lo que nosotros entendemos en esa parte? ¿Qué es lo que ustedes creen que quiso dar a entender con eso del pasto siempre es más verde en el campo ajeno?
¿Qué creen que quiso decir con eso? Hablaba acerca de sobre la importancia misma del hombre. La importancia misma del hombre, ajá. Yo creo que particularmente cuando leemos estas cosas que vienen de la filosofía, casi siempre la vemos desde nuestro punto de vista. Al menos yo esta parte donde dice el pasto siempre es más verde en el campo ajeno. Creo que está muy relacionado con el hecho, por ejemplo, de la envidia, que es algo muy característico del hombre. Es decir, yo tengo cosas muy buenas, pero por alguna extraña razón los seres humanos siempre vemos que lo que tiene el vecino es mucho mejor que lo que tengo yo, ¿no? Entonces, a pesar de que parece una frase que no está relacionada con el hombre como tal, sí tiene su origen en las actuaciones del hombre sobre nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, al menos esa es como la forma en la que yo lo veo, que de ahí podríamos empezar a filosofar qué es lo que considera cada quien que da a entender, ¿no? Con cada una de estas partes. Bien. Otro de las personas que estuvo como centrada en esta parte del renacentismo es este conde que aparece ahí, que, bueno, su más grande legado es en realidad un escrito que se conoce como el discurso sobre la dignidad del hombre, en donde ahí sí ya empieza a hablar un poco más sobre la filosofía con respecto al ser humano, ¿no? Entonces que es como uno de esos más grandes aportes a la sociedad. Y dentro de los postulados, por ejemplo, de la filosofía de la Edad Moderna, porque ya dejamos un poco el renacentismo y pasamos ahora a la Edad Moderna, entonces ya existen, que ya es un poco más cercano, digamos, inicia, por decirlo, esta Edad Moderna, con la fecha en la que Descartes publica algo que se conoció como el discurso del método, ¿sí? Y llega hasta lo que se conoce como la crítica a la razón pura, es decir, esa es como la época de la filosofía de la Edad Moderna. Entonces, dentro de esto aparecen como dos grandes escuelas filosóficas, en donde aquí quizás todo lo anterior no lo vemos tan relacionado con la educación y quizás nos preguntamos como para qué esta materia. Pero lo cierto es que a partir de cómo nosotros concebimos el mundo y lo analizamos, como docentes así es como lo enseñamos. Es decir, si yo soy un docente amargado y aburrido, seguramente todo lo que haga me va a parecer amargado y aburrido y entonces mejor sigo haciendo lo mismo. Pero es porque está relacionado con la forma en la que nosotros pensamos. Entonces, pero a partir de aquí sí ya se ve un poco más relacionado con la educación que actualmente conocemos. Entonces, lo primero que dice aquí que aparecen dos grandes escuelas. Una es el racionalismo y la otra es el empirismo. Esto del empirismo creo que lo relacionamos ya un poquito más con la parte de la educación, ¿no? Luego aparece un segundo que está caracterizado por la asimilación y la difusión de la filosofía moderna y el desarrollo de la implantación de la ilustración. Y luego en un tercer periodo aparece el racionalismo nuevamente y el empirismo, pero ya como lo que se conoce como el idealismo trascendental. Entonces a partir de aquí empiezan a aparecer unos conceptos que sí ya están como mucho más relacionados con la parte de la educación, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver un poco la importancia de estos conceptos que a veces parecen un poco alejados, ¿no?, de lo que normalmente trabajamos. Entonces digamos que la filosofía de la Edad Moderna se caracterizó por esos tres puntos o esos tres postulados en particular. Dentro de la Edad Moderna, por ejemplo, aparece este hombre que está allí, que después de que se pasó de la parte de la religión, en donde todo se aceptaba porque sí, porque eran como parte de una, digamos, de una verdad divina y nada se cuestionaba, entonces aparece este hombre que está acá, ¿no? Y para él sí era como importante por el hecho de que a partir de ahí inicia
en donde ya todo empieza a cuestionarse, ya es necesario tener como una estructura, ya es importante analizar otros aspectos, preguntarse por qué está sucediendo eso, sin importar, digamos, lo que pensarían en este caso sobre él. Entonces ahí aparecen ya como otros esquemas más racionales, como lo menciona ahí, casi como lo que se hace en matemáticas, ¿no? Siempre en la filosofía, pero analizando todo de una forma más racional y fundamentando todas las cosas que se dicen. Entonces ya no era como tan verdad de por qué yo lo digo, sino que ya había como un análisis de eso. Entonces ahí empieza como la parte de la edad moderna. Entonces, a partir de esto que nosotros observamos aquí, que nos dice que lo que él trataba de generar era un sistema de conexión de verdades científicamente bien establecidas, es decir, que de alguna forma se podían probar, se podían reproducir, y que se habían ordenado de una forma en que pasara de unas verdades evidentes entre sí y estas les dieran paso a otras verdades que estuvieran fundamentadas en las primeras. Entonces, a partir de eso, la pregunta es, ¿cómo creen que ustedes, cómo creen ustedes que contribuyó en este caso los postulados de la filosofía moderna al desarrollo de las matemáticas? ¿Cómo creen ustedes que existe esa relación entre esos dos? ¿Cuál creen que es la relación que hay en esos dos momentos de la filosofía de la edad moderna o sus postulados con, en este caso, el desarrollo de las matemáticas? En principio, porque como lo menciona aquí, ¿no? La idea es tener un sistema conectado de verdades científicamente bien establecidas y que llevaran un orden de tal manera que a partir de las primeras verdades que yo ya tenía bien establecidas, generara otras verdades que fueran evidentes basadas en las primeras. En donde, digamos, en matemáticas, ustedes han visto algo parecido. Bueno, en general, digamos que esta idea, si ustedes observan, tiene que ver mucho con el hecho de las demostraciones, porque nosotros a partir de verdades que nosotros asumimos, a partir de ahí empezamos a concluir y llegar a otras verdades que son evidentes basadas en las primeras, ¿no? Entonces, esta es como la parte de las demostraciones. Entonces, de alguna forma, la idea de siempre cuestionarnos y siempre buscar como una base sobre la cual crear otras teorías partió de aquí, de los postulados de la filosofía moderna, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos que eso contribuyó mucho a las matemáticas, porque ya no era solo una verdad porque yo la digo, sino que tenía que fundamentar, tenía que demostrar por qué eso era así. Bien, ahora algunos de los aspectos que quizás sí ya vamos entrando un poco más en materia son los procesos matemáticos que ayudan a desarrollar, digamos, en nosotros o en los niños cuando nosotros estamos en el área de matemáticas. La primera tiene que ver con el razonamiento empírico deductivo, que aparecía un poco más atrás en la presentación, que tiene que ver con el hecho de que a partir de mi experiencia yo voy induciendo una teoría, voy creando como una idea, ¿no? Entonces esa parte del razonamiento, de partir de algo que yo conozco y luego extrapolarlo a algo que quizás todavía no me queda claro, pero por el comportamiento que veo aquí, pues yo puedo predecir de alguna forma algo. Entonces ahí aparece como el razonamiento empírico-inductivo. Luego existe la formalización y la abstracción, es decir, yo puedo, a
partir de preguntarme o de filosofar sobre cierto objeto matemático, puedo formalizarlo y puedo convertirlo en algo mucho más abstracto. Lo otro que es importante es que sin importar la asignatura o la ciencia sobre la cual nosotros estemos trabajando, cada una tiene como su propio lenguaje y su forma de comunicarlo. Si utilizamos como el lenguaje verbal que todos manejamos, sin embargo, el lenguaje particular de la matemática tiene también su forma de comunicación. Entonces ahí es donde de alguna forma vamos aprendiendo a expresar un poco más nuestras ideas, sobre todo porque el lenguaje que nosotros utilizamos a veces suele ser bastante subjetivo y da pie para otras interpretaciones. Pero el lenguaje matemático no, el lenguaje matemático es como bien objetivo tal cual. Luego, a la parte de dar una estructura interna, la relación que existe entre las naturalezas de varios objetos, y también nos ayuda con la parte de la exactitud y la aproximación. La exactitud, porque cuando nosotros trabajamos con matemática tal cual, pues obtenemos una exactitud dentro de la matemática, pero el mismo objeto, si lo trasladamos a la parte de la naturaleza, por decirlo, nunca vamos a crear un modelo que me describa con exactitud algún fenómeno que nosotros conozcamos. Es imposible. Entonces ahí es donde aparece la parte de la aproximación a la realidad, porque si recuerdan, al inicio estábamos hablando de que lo único que es idéntico en sí mismo es una sola cosa, es decir, no hay dos que sean idénticas, solo existe uno. Entonces, por lo tanto, la matemática lo que hace es encontrar una aproximación a ese fenómeno, no con exactitud la descripción de ese fenómeno, porque eso solo lo hace él. ¿Sí? Bien, no sé si hay dudas en esta parte. De pronto es un poco complicado porque, pues, repito, no los veo, no sé qué está sucediendo por allá al otro lado. Seguramente ya los dormí. Bien, si no, vamos a continuar. Y luego aquí hay algunos procesos matemáticos que se van aprendiendo, ¿no? A partir de, primero, la resolución de problemas, está bastante relacionado con el hecho de la filosofía, porque para resolver un problema realmente tenemos que analizarlo y cuestionar mucho qué es lo que está sucediendo, explorar las posibles soluciones, como dice allí, tiene que ver con la modelización de la realidad, el desarrollo de estrategias, entre otras cosas, pero está fundamentada en el hecho de cuestionarnos y saber qué cuestionar y qué analizar. Tiene también la parte de representación con diversos lenguajes. Nosotros no podemos decir que estamos enseñando matemáticas si solo utilizamos un tipo de lenguaje. Entre ellos, por ejemplo, el verbal, el simbólico, que creo que son los dos que más utilizamos, y el gráfico normalmente ya es con algunos aspectos particulares de la matemática, ¿no? Y existe una traducción y conversión entre los mismos. Si nos hace falta algún tipo de representación, entonces ahí empiezan a aparecer algunas dificultades en la enseñanza. Luego tiene que existir alguna comunicación entre el diálogo que existe tanto entre compañeros como con el profesor, cuestionarse mucho. Actualmente en la matemática la idea no es dar la respuesta, sino más bien cuestionar al estudiante para que él sea capaz de llegar a la respuesta. Entonces tiene que ver mucho con cómo observamos nosotros la matemática que estamos impartiendo y cuestionarnos para saber qué preguntar. Y de alguna manera también tenemos que indagar cómo nuestros estudiantes ven la matemática, porque a partir de ahí nosotros podemos generar como las preguntas adecuadas que generen este tipo de análisis en ellos. Entonces, en ese sentido, la comunicación es muy importante. Y luego tiene que haber la justificación, que como lo veíamos antes en la filosofía, ya empieza como la parte de sí, tengo estas verdades, pero de alguna manera tengo que justificar todo lo que he hecho. Entonces ahí aparece con cuestiones deductivas o inductivas. Y luego la conexión entre distintos objetos matemáticos. Y uno que parece que se me subió de la línea, que es la institucionalización, es decir, de algunas reglas o convenios entre los grupos de acuerdo con el profesor. Entonces son procesos que se van desarrollando en matemática a medida que nosotros vamos como aprendiendo a cuestionar esas partes. Ahora,
En esta parte sí es un poco complicada, creo yo, porque no sé si alguien leyó este documento, que es hacia una filosofía de la educación matemática crítica. Parece que se me repitió 2 veces. ¿Alguno de ustedes leyó ese documento? Es un documento un poco largo, tiene como 260 páginas, pero solo íbamos a leer el capítulo 1 y el capítulo 2. Ok. Bien, en este documento se habla sobre algunos aspectos bastante relevantes sobre, en realidad, qué es lo que hacemos en la educación. Es decir, vamos a la escuela, creo que todos hemos pasado muchísimos años en las escuelas y vamos y recibimos conocimiento, contenido, ciencias sociales, lenguaje, matemática, pero nunca le damos como la importancia a la educación. Entonces, este documento es particularmente interesante, creo que dependiendo del ánimo en el que también lo leamos, porque nos presenta una perspectiva bastante interesante sobre las cosas que debería de hacer la escuela, que deberían de darse con la educación, que no necesariamente tiene que tener relación con los contenidos que se imparten, en este caso en particular en matemáticas, sino más bien en la importancia que tiene dentro de la sociedad la educación, y particularmente una educación que tenga que ver con la parte crítica, es decir, a qué tipo de análisis yo debo de generar en mis estudiantes para que ellos se conviertan, digamos, en el futuro y sepan llevar al país a un lugar mucho mejor, es decir, mejorarlo, el país, las decisiones que se toman, ser capaces de colocar a los gobernantes adecuados, y más allá de colocar los gobernantes adecuados, que a veces eso es lo único que pareciera que nos interesa, colocar un gobernante, más allá de eso, analizar y hacer una crítica a la labor que hacen los gobernantes. Entonces es un documento bastante completo, creo yo, un poco a veces, no sé, como que nos hace salir de la cajita en la que normalmente estamos acostumbrados. Entonces aparecen ahí, por ejemplo, un conjunto de conceptos que creo que sería importante que en el momento que ustedes lean el documento lo tengan como bien claro. El primero de ellos es lo que tiene que ver con la crisis. Normalmente cuando nosotros estamos como en paz y todo funciona bien, no hacemos ningún tipo de análisis, simplemente nos dejamos llevar por lo que la sociedad normalmente nos ha dictado. Entonces, sin embargo, como lo menciona en el documento, siempre en nuestras sociedades estamos en crisis por alguna razón. Pero la crisis, al verlo desde el punto de vista crítico, sucede que deberíamos de analizar qué está sucediendo y tomar acciones respecto a eso, es decir, no solo ver, digamos, el lado negativo, sino que cómo cambiarlo, ¿no? Y luego aparece la parte, por ejemplo, de la emancipación, que ya tiene que ver con empezar a pensar por nosotros mismos de alguna forma y enseñarle a nuestros niños a pensar por sí mismos y no tanto siguiendo una estructura que la sociedad normalmente nos impone, ¿no? Y luego aparece la parte de la educación crítica, que es donde ya surge la idea, una idea muy interesante que creo que la mayoría de nosotros no lo ven, y es que lo mismo que sucede en la sociedad afuera, en el país, sucede dentro de la escuela. Pareciera que, como lo menciona ahí, hay un punto en donde los niños que tienen éxito, digamos, en la escuela, en los contenidos, son los que de alguna forma se catapultan en la sociedad a también ser personas de éxito. Y hay otras que si en la escuela fuimos, por decirlo así, seguidores, salimos a la sociedad con el mismo rol. Entonces los roles que están dentro de la escuela son los mismos que se extrapolan afuera de la escuela. Entonces siempre vamos como repitiendo esas conductas, y
que la única forma de salir quizás de las injusticias que a veces se cometen es evitando que suceden dentro de la escuela. Entonces tenemos que aprender a hacer una educación crítica donde todos seamos como capaces de identificar qué es lo que está sucediendo y qué debo de hacer yo como docente para generar en estudiantes ese sentido crítico, no solo de identificar lo que sucede afuera, sino también de actuar respecto a eso. Y luego aparece por ahí un concepto también de competencia democrática que ya tiene que ver más con la parte política, que nos hacen creer que nosotros solo participamos en la democracia cuando votamos, pero no es eso en realidad lo que significa vivir en una sociedad democrática. Entonces es un poco largo, pero es interesante. Entonces, de verdad, léanlo, no solo porque es como parte de lo que tenemos que aprender o que trabajar en esta materia, sino que quizás guárdenlo por ahí en unos años, quizás ya con un poco más de experiencia laboral y quizás a veces un poco más de madurez, porque pues creo que si yo hubiera leído este documento hace unos años quizás no le hubiera encontrado la gracia, pero después de un tiempo uno ya empieza como a encontrarle sabor a ciertas cosas, no sé si es la edad o qué. Entonces, léanlo, realmente es interesante, al menos yo también solo me he leído los 2 capítulos y léanlo así como con una mente abierta, porque realmente es bastante interesante. Y ya para no dormirlos más, están por acá las preguntas del cuestionario que tenemos que entregar. No sé si hay dudas al respecto de todo de todo el monólogo que acabo de hacer. Si ustedes son callados, bueno, como decía la compañera, seguramente es porque pues no han tenido la oportunidad para leer el material. Entonces, podemos reunirnos un día en nuestra tutoría para comentar los aspectos que van leyendo y lo que les va pareciendo interesante y qué es lo que no les parece interesante también. No sé si hay dudas. Sí, Que a veces como son bastantes actividades, a veces no queda tiempo. sí, me imagino. Entonces yo no los culpo, sé que pasan muy ocupados. Realmente esta forma de educación así a distancia y en línea es un poco complicada porque les toca como mucho más trabajo. Sé que la mayor parte de ustedes también trabajan seguramente, entonces yo comprendo un poco esa parte. Sin embargo, también tienen que hacer un poquito más del esfuerzo, ¿no? Porque a veces si una vez se nos va acumulando todo, después se nos hace difícil. Ah, sí, perdón. Sí voy a crear un grupo de WhatsApp, eh, solo que para que no haya dificultades, porque tengo que publicar en YouTube este video, entonces para que no quede por ahí grabados todos nuestros números, lo voy a parar la grabación porque llegaríamos, hasta aquí en este caso. Ok, los dejaríamos hasta acá. Y esas son las preguntas que más o menos ustedes deben de entregar, que son el cuestionario. Y ahorita eso sería todo. Nos vamos a quedar nada más para recolectar los números y hacer el grupo de WhatsApp. Entonces, para los que van a ver únicamente en video la tutoría, quedamos hasta acá.